Mis estimados, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Arte Hosting Talks, episodio número 4. Mi nombre es Daniel Rivera. Mi nombre es Artemio Sánchez. Y estamos aquí para hablar de tecnología, ¿no es cierto? Tecnología con palabras sencillas. Claro. En los episodios anteriores, algunas personas nos estaban preguntando justamente cómo es que trabajaban los centros de datos, todos los servicios en Internet. Y pues creo que hoy es el día de definirlo bien. De definir, de irnos a la profundidad, cómo trabaja un centro de datos. Y el definir cómo trabaja un centro de datos es justamente porque necesitamos saber que esa es la tecnología que está detrás de todos los servicios digitales que usamos actualmente. Claro, porque los centros de datos albergan o alojan toda la cantidad de información que nosotros redes sociales, intercambiemos. Para empezar, correo electrónico, nuestras fotos que subamos, nuestros respaldos, hasta del básicamente celular, todo. Controla nuestra vida. Sí. Si uno tiene cuenta de iCloud o fotos en Google o cualquier otra aplicación que trabaja en la nube. Sí, la gente hace transacciones. Las licencias, por ejemplo, ves que ya, no sé si viste que ya tenemos licencias digitales, escaneas en el DF, en la Ciudad de México, para los que nos escuchan de otro país. En México ya tenemos un código QR donde te para un tránsito y con tu celular ya no necesitas cargar el plástico físico. Y todos esos servicios funcionan en la nube, ¿no? Todo es en la nube. Nube que a veces se cae, nube que es vulnerable a fallos, que vamos a hablar ahorita un poquito de eso, sobre qué puede fallar. Pero en general son servicios confiables, son servicios de alto rendimiento y también de alta disponibilidad en general, sí. ¿no? Sí. Con sus contados fallos, ¿no? Claro, pero vamos avanzando. La meta es tener una disponibilidad al 100%. Todavía no llegamos a eso, pero nos vamos acercando peligrosamente, ¿eh? Hay servicios que debieran tener una disponibilidad al 100% como las operaciones bancarias, pero en nuestro país nos hemos dado cuenta, por ejemplo, Bancomer se ha caído cada rato. A niveles que pagas con tu tarjeta y no. Sencillamente no es aceptada. Banorte se ha caído también. Santander, vaya que se ha caído y además ha tenido problemas de otra índole, que son problemas de seguridad. Bueno, pero si de seguridad se trata, vamos a, o sea, Banamex, ¿no? Que ese es otro tipo de problemas. Sí. Pero a final de cuentas, todo lo agarran como, es que falló el sistema. Y cada que vas a falló el sistema. ¿Qué falló? Tu nube, ya sea privada o pues hoy pública, vamos a definir, ¿no? Qué es el sistema, ¿no? Para que entendamos. Antes que otra cosa, bueno, debemos entender que los centros de datos, que es el lugar en donde toda la información está corriendo, en donde toda la información se almacena, pero también todo el poder de procesamiento está actuando, son lugares muy controlados, no son lugares como tener una computadora en casa. Lo dijimos, si no estoy mal, en el episodio pasado, en donde hablamos de que sí puedes tener algo en casa, sí puedes tener incluso una página web, un sistema. Hay muchos teniendo sistemas de facturación electrónica desde su oficina, por ejemplo. Claro, es un tipo de nube diferente, ¿no? Porque sí, las nubes se dividen en dos, ¿no? que tanto pública como, como privada. Y de las que tú estás hablando son privadas, perdón. Es una forma de nube privada, ¿no? Exacto. Pero dentro de esa forma, pues yo le llamaría una nube casera completamente. No tiene alta disponibilidad en ningún caso. Y no tiene la palabra mágica que tenemos en los centros de datos, que es redundancia. Claro, la redundancia es muy importante en este tipo de aplicaciones o de nube. ¿Por qué? Porque vamos a empezar con que para tener redundancia necesitamos principalmente electricidad. Sin electricidad no tenemos nada. Por ejemplo, tenemos un centro de datos, una computadora o cualquier dispositivo que tengamos en nuestro site o nuestro data center. Debe de tener al menos, un servidor debe tener al menos dos fuentes. ¿Para qué? Se va la luz en una, inmediatamente entra la segunda toma de luz. Para explicar un poquito rápido qué es una fuente, para la gente que no lo sabe, simplemente es el tomacorriente, donde tú conectas al servidor un aparato, cualquiera lo conectas a la luz. En el caso de los servidores de internet, tienen dos fuentes, ¿cierto? Bueno, es una buena práctica, dos enchufes, sí. Sí, que van conectados a proveedores diferentes. Por si falla uno, entra el otro inmediatamente y el servidor nunca pierde la conectividad, la electricidad. Es como si si tuvieras en tu casa energía solar y energía eléctrica que te llega por medio de cables. Sí. Tienes que adaptar toda tu casa para que puedas recibir ambas energías. Si en algún momento se te va la luz que te provee ahora sí que tu proveedor, ya entra tu luz solar. Entonces son pequeñas comparaciones, pero justo por eso la parte de corriente eléctrica, que es por la cual decidimos empezar ahora, es uno de los temas más importantes, porque realmente en Estados Unidos tenemos o tienen proveedores de corriente eléctrica, como aquí tenemos proveedores de internet. Hay muchos. Sí. Sin embargo, en México ese primer punto de la electricidad ya empieza a ser un problema, porque aquí la corriente te llega por CFE,
también te llega por... No, ¿CFE? yo no sé CFE. Por Comisión Federal de Electricidad. Sí, antes por Luz y Fuerza también, ¿no? Exactamente. Entonces, aquí es complicado de entrada tener la parte de redundancia en corriente eléctrica. Sí, claro, ¿no? porque hasta el internet, la fibra óptica viaja por un haz de luz. Es nada más pura internet, pura luz. Pura luz. Todo de luz. Entonces, de entrada, aquí en México sí se puede y sí hay centros de datos importantes. Aquí en Estado de México, Cuautitlán Izcalli, Arte Hosting tenemos nuestro propio centro de datos, claro. trabajando. Sin embargo, también hay otros centros de datos ya con más años de trabajo aquí en México, como son el centro de datos de Movistar en la ciudad de Querétaro, si no estoy mal, o tenemos múltiples de Kio Networks, por ejemplo. Pero eso nos llevaría, por ejemplo, a que si no tenemos una segunda empresa o empresas para que nos den redundancia, nos obliga a todos los proveedores a tener generadores de diésel, claro, que van por kilovatios, sea lo que signifique y que cuestan cientos de miles de pesos, ¿no? Y te proveen por días y días, y inclusive hace algún tiempo visitamos un centro de datos que nos decía, mira, este es nuestro generador de energía, y nos dura una semana. Sí, claro, es una semana, es un monstruo gigante también este generador, ¿no? No, sí, totalmente. Y justamente ahí esa parte que comentas es tener redundancia en todos los sentidos para que la corriente eléctrica no falle, ¿no? Aquí, por ejemplo, tienes como proveedor de corriente eléctrica CFE. Si se cae el poste que está en la esquina del centro de datos, pues definitivamente se va la corriente eléctrica. Teniendo dos proveedores que vengan por geográficamente, por lugares diferentes o por calles diferentes hacia el centro de datos, consigues una mayor disponibilidad de la corriente eléctrica. Pero, aún teniendo disponibilidad de corriente eléctrica afuera del centro de datos, dentro del centro de datos también necesitas otros dos niveles de electricidad ininterrumpida. La primera son los UPS, que son muy, muy útiles cuando tienes un corte de luz. Son los primeros que saltan. Antes que la planta eléctrica son los primeros, porque son los que reciben inclusive todas las cargas, los picos, todo eso lo van regulando también los UPS y pues bueno, son indispensables. Si no tienes un UPS en un data center o inclusive en tu propia casa para proteger tus dispositivos, es un gran error, ¿no? En algún momento se van a descomponer. Sí, el UPS te protege no nada más, o mejor dicho, no es un UPS para protegerte por 4 o 5 o 10 horas que tengas un corte de corriente eléctrica. Para eso son los generadores diésel o gasolina algunos, que justamente tienen como labor principal el proteger la provisión de corriente eléctrica al centro de datos durante las horas que sean necesarias. Si lo necesitas tener prendido 10, 20, 30 horas, pues lo tendrás prendido todo ese tiempo. Y justamente el UPS sirve para ese periodo de tiempo tan pequeño que pueden ser entre algunos segundos o incluso un par de minutos en lo que arranca el generador diésel, ¿no? Es decir, es solamente para que no haya una interrupción de electricidad, ¿no? Sí, exacto. Ya tenemos solucionada la parte de corriente eléctrica, que ya de por sí es un tema complejo, difícil, amplio, tienes que... Y primordial. Claro, es súper primordial. Muchas veces pensamos, oye, pero en mi casa si se va la luz, la computadora se apaga y si la reinicio no pasa nada, todo está trabajando otra vez normalmente. Sin embargo, en los centros de datos debemos recordar que están corriendo cientos o miles de operaciones por segundo de base de datos, por ejemplo. ¿Y qué te parecería a ti, por ejemplo, que te hicieran un depósito de 100,000 pesos y que justamente cuando esté cayendo el depósito se vaya la luz y tu banco te diga, es que justo en ese momento se nos fue la luz y tu operación, pues, ¿no? Tu dinero se perdió, ¿no? No, imagínate, es horrible. Pero precisamente todo ese proceso de pruebas, errores, de cómo configurar los UPS y cómo configurar tus plantas es un tema bastante amplio, pero es bastante importante, ¿no? Es el principio de toda comunicación. Es el pilar. Ya que tenemos la energía ininterrumpida, viene otra cosa que más que ser secundaria o el hecho de ponerlo en segundo lugar no quiere decir que sea menos importante, porque es igual de importante, es un pilar igual que la luz, que es la redundancia del internet. ¿No es cierto? Redundancia del internet. Pues es que son uña y mugre. Si no existe el internet, si no existe la electricidad, pues el internet no puede funcionar. Bueno, hasta en el dial-up, ¿no? Porque también eran pulsos electromagnéticos y otra cosa. Pero bueno, la redundancia en internet
es básicamente lo mismo que con la electricidad. ¿Por qué? Porque lo que necesitas tener es... Bueno, este es un tema un poquito más complejo, porque para tener una redundancia en internet no nada más es tener dos proveedores de internet, ¿no? Porque tienen que estar configurados, tienen que tener algo que se le llama una BGP para que sus IPs estén homologadas y estén, como ejemplo, estén flotando entre cada uno de los proveedores. Si un proveedor falla entre el otro, pero como las IPs están flotando entre el proveedor 1 y el proveedor 2, todo es idéntico y no tienes ningún problema. Básicamente es eso a nivel de proveedores, con la diferencia de que hacia adentro en la red también debe haber hardware redundante. Es decir, necesitamos tener routers redundantes, necesitamos tener switches redundantes y al final llegar al servidor, a cada servidor a través de dos tarjetas de red. Estamos muy acostumbrados a que en casa, si acaso todavía no usamos el Wi-Fi, por ejemplo, y usamos la conexión tradicional LAN, estamos acostumbrados a que nuestra computadora tiene una tarjeta de red, ¿no? Sí, claro. En los servidores mínimo tienen dos, porque a veces tienes 3 o 4 tarjetas de red, dependiendo lo que vayas a trabajar en el centro de datos, porque a veces haces redes internas de servidores que solo se pueden ver localmente. Entonces, esa parte de redundancia es muy importante, porque bueno, llegan los centros, los proveedores de internet y caen hacia los routers del data center, en donde redundan hacia varios routers de soporte para el caso de una caída o que se descomponga un equipo de estos, que por cierto son carísimos. Sí, carísimos. Y miles. De ahí vamos a repartir la conexión a través de switches que van a cada rack de cada centro de datos. Cada rack es finalmente un estante en donde se almacenan los servidores. 20, 30 servidores en un solo rack, ¿no? Los que sean, ¿no? Sí, exacto. Y pues bueno, justamente ya teniendo toda esta parte con internet redundante y con energía redundante, pues bueno, ya viene toda la parte que ahora sí le preocupa a las empresas, que es mi información entonces ya con internet. Es una pregunta capciosa que te haría cualquier cliente en un miércoles a las 6 de la tarde, no sé. Oye, mira, si tú ya tienes energía redundante y si ya tienes internet redundante, ¿quiere decir que mi página no se va a caer nunca? ¿Quiere decir que mi servidor va a estar siempre en línea? ¿Quiere decir que mi sistema jamás se va a caer? No, ni cerca. No, ni cerca, porque influyen muchos factores, muchos. Desde cosas muy básicas como la programación del sitio, que si las visitas, que la calidad, el ancho de banda, pueden haber ataques. El hardware es uno de ellos y es uno de los más importantes, ¿es cierto? Los discos duros no son eternos, tienen un tiempo de durabilidad. Y en algún momento, la pregunta que siempre nos gusta hacernos a nosotros, la pregunta no es si va a fallar. Es cuándo va a fallar. Esa es la pregunta. Porque de que va a fallar, va a fallar. Porque podrán tener todas las empresas todas las empresas que generan este hardware de decir, ¿sabes qué? Yo te aseguro, y te aseguro entre comillas, que este hardware va a durar bien a 4 años. Después de ahí puedes empezar a tener tus problemas. Sí. Pero a final de cuentas es como las pruebas en los carros, ¿no? Te dicen, te va a durar la gasolina 20 kilómetros por litro. Pero puede ser que te dure 12 de pronto en un atascón de tráfico, ¿no? Exactamente, entonces depende de muchos factores. Pero lo que nosotros hemos visto más o menos es que, pues sí, entre 3 años, 4 años, y después de ahí, aunque no falle, hay que reemplazarlo. Claro. Sí. Eso es más que nada relativo a... Ya estamos entrando en temas de información, que es donde se almacena. Y los discos duros, como bien lo dices, tienen un índice en donde te muestran cuál es el número de ciclos de guardado que tienen como tiempo de vida. Ajá. Y pues la mayoría de proveedores de discos, Seagate y algunos otros, pues te marcan 2, 4, 6 años, dependiendo del uso que también se le da. Y también hay una durabilidad... Efectivamente, por el modelo, por la categoría, si es Enterprise, si es básico. O si es nada más para videovigilancia, ¿no? Exactamente. Que te los venden como, no, son una fregonería y te va a durar, te va a grabar. Sí, pero te va a escribir, más no te va a leer. Entonces, son muchas cosas que también hay que tener en cuenta cuando se empieza a... Sí, la velocidad de escritura y demás, pero bueno, son otros temas. El punto aquí es que el hecho es que van a fallar, ¿no? Entonces... Sí. Cuando falla, pues, ¿de qué tamaño es el fallo de un fallo de hardware en disco? Pues bueno, va a ser del tamaño de la información que almacene, ¿no? Si almacenas muy poca información,
probablemente, y si tienes la buena práctica de hacer backups continuos, sí. Cuando hablamos de continuos es diario mínimamente, pues bueno, posiblemente te caigas un momento y luego vuelvas a estar arriba. Es que esa parte de los respaldos la gente no los tiene. A la gente no le importan. Sí le importa, pero hasta que falla. Hasta que falla, exacto. Puede ser hasta que falla porque no saben cómo hacerlos, porque ya tienen que hacer una inversión extra, sí. Pero a final de cuentas tú vas a saber cuánto vale tu información. Si vas a meter, no sé, tareas de tus hijos, dices, no pasa nada, ¿no? Pero si vas a meter tus declaraciones de hace 5 años para atrás, o vas a meter información confidencial tuya, deberías de tener un más respaldo. Aún, si vas a meter, o si en ese sistema digital en internet está tu tienda en línea en donde estás guardando las operaciones de tarjeta de crédito de tus clientes que te están comprando en este momento, ¿qué pasaría si pierdes información? Ya no hablemos de 5 años. Si pierdes información de 3 horas, de las últimas 3 horas de tus ventas, en donde ya no sabes qué vendiste porque tu sistema perdió esa información. En ese momento es cuando la gente empieza a valorar el tener un real y eficiente sistema de respaldos, ¿no? Sí, claro. Y es que ahí es donde empieza también la inquietud de varios usuarios que dicen, bueno, de tenerlo no sé dónde en un data center extranjero, mejor lo tengo aquí en mi computadora, y hacen sus propios respaldos y tienen su propia nube personal. Sí. Entonces, pues bueno, ahí empezamos a tener ya varias variantes, nube privada, nube pública, porque la pública ya resulta que no es tan confiable. Hemos visto, por ejemplo, ejemplos que a los artistas se los hackean y sacan sus fotos, saca todo. Entonces, no hay, en resumidas cuentas, no hay ninguna nube segura. No, ni tampoco infalible, ni segura ni infalible. Tal es el caso, pues bueno, de las caídas que han tenido recientemente Amazon Web Services o Google Cloud Platform. En general, todo Google se cayó esta semana. Y hoy. Y el día de hoy, que bueno, para cuando ustedes estén viendo esto, va a ser ayer. Sí. Exactamente, pero se cayó de nuevo los servicios de Gmail y todos los servicios de correo electrónico corporativo de Google, así como otras cosas. Y estamos hablando de empresas que invierten miles de millones de dólares al año en tener una infraestructura de lo mejor, o sea, una infraestructura altamente redundante, altamente capaz, con grandes capacidades, y sin embargo aún así la información se cae, ¿no? Claro, y luego los propios usuarios, teniendo sus nubes privadas, dicen, es que yo invertí tanto para que nunca se cayera. Se cae y se sienten decepcionados. Claro. Pero inclusive ni siquiera los magnates, los más grandes del internet son infalibles a caídas. Facebook se ha caído, Netflix, todo el mundo no hay una sola empresa que no haya tenido caídas importantes. Exacto. ¿No? Y cuando son caídas importantes, pues bueno, en el caso de Amazon Web Services, que ha juntado a la mayoría de empresas del mundo en servicios de alta disponibilidad, a veces cuando tienen una caída importante, estamos hablando de que tiran a 1/3 de todo el internet mundial. Y ahí no es muchas veces por fallos de hardware. Muchas veces las caídas son errores humanos. Sí. No es nada más de, es que me falló el hardware. La nube es compleja. Puede ser un fallo de hardware, puede ser un fallo de infraestructura externa, puede ser un fallo de una persona que la corrieron y que hizo la maldad, lo que sea. Hay múltiples puntos de fallo, ¿no? Por ende... Entonces, ¿qué es la nube? Porque aquí entramos en un tema muy importante, ¿no? Ya estamos hablando y abordando un poquito de lo que son los centros de datos. ¿Qué es lo que tienen allá adentro? ¿Para qué sirven? Y muchos usuarios piensan que la nube es otra cosa muy distinta al centro de datos. Realmente quisimos empezar por esta parte porque realmente la nube, llámese pública o llámese privada, vive dentro de un centro de datos. ¿No es cierto? Grande, pequeño, inclusive hay algunas aplicaciones o hay algunos aparatitos que te dicen, yo te guardo aquí tu información y la puedes consultar desde cualquier parte del mundo. Lo que hacen nada más es conectarse a tu internet y la aplicación detecta cuál es la IP y ya tienes tu nube privada, pero a final de cuentas entonces vamos a definir mínimo hardware. Si te parece, vamos a definir un poquito qué es nube, ¿no? ¿Qué es nube pública, qué es nube privada y por qué pues mucha gente se pierde entre estos conceptos, ¿no? La verdad es que, siendo totalmente honestos y dedicándonos a esto en la industria, debemos decir que la nube realmente más básica, la nube más esencial,
es un servidor conectado a internet y punto. Y se acabó. ¿No es cierto? Sí. Nube como tal, como el gran término nube. Hay nube híbrida, nube privada, nube pública, pero en general la nube, el cloud computing, es un computador conectado a internet y párale de contar. Claro. En ese computador se almacenan servicios, por ejemplo, correo electrónico, los sistemas bancarios, todo lo que hemos platicado pues habita en la nube. Sí. Y el internet como tal está habitando en la nube, toda la información de las personas. Es el simple mensajero. Voy, pido, recojo. Me piden, voy, recojo y te traigo. Y almaceno. Y almaceno, ¿no es cierto? Sí. En el caso, vamos a hablar de cosas que usamos a diario, ¿no? Al día a día. Por ejemplo, Gmail es nube pública, ¿no es cierto? Pública. ¿Por qué es nube pública? Porque tú no tienes idea de la infraestructura. Cuando no sepas distinguir entre nube privada y nube pública, es muy sencillo. ¿Sabes cómo funciona la infraestructura que está detrás de ese servicio? Si lo sabes y lo administras, eso es nube privada. Qué buen ejemplo. Si no lo sabes y no lo administras y ni quieres saber, eso es nube pública. Claro. ¿No es cierto? Sí. Gmail es un ejemplo muy claro de nube pública. Tenemos el G Drive, que también es de Google. Todo lo que tenga que ver con Google. OneDrive, que es Microsoft. Otra también. Nube pública en donde pues tú simplemente guardas tus archivos en una carpeta que se sincroniza en internet. Si alguien te roba la computadora, pues no importa. Exacto. Inicia sesión con OneDrive y todos los archivos se vuelven a descargar YouTube de nuevo. También es YouTube público. Es un ejemplo de nube, exactamente. Una nube para videos, pero finalmente es nube. Los archivos que tú almacenas, tus videos, pues tú no tienes idea de dónde se almacenan, no tienes idea cómo se administran, ni cómo lograr que estén siempre en línea. Y pues es una nube pública. Claro, y estás expensas de todo lo que haya, de todo lo que ellos puedan hacer con tu información, porque tú les diste autorización de voy a usar esta imagen, no la voy a usar, que no hayamos, inclusive cuando instalamos la aplicación, aceptamos todo eso, ¿no? Claro. Pero desde abrir una cuenta en Gmail, en YouTube, en la cuenta de Google, cualquier cuenta, ya estás aceptando términos y condiciones que nadie leyó. Pero finalmente estamos aceptando entrar a su nube. Claro, y que gestionen toda tu información y que inclusive hasta puedan leer, no una persona como tal, ya lo hablamos inclusive la semana pasada, no hay una persona como tal viendo qué le escribes a tal persona, pero hay un robot, hay inteligencia artificial que va leyendo, va diciendo, menciona mucho esta palabra, vamos a enviarla, guardarla, guardamos datos. Si quieren saber más de esto, no se pierdan acá. Ya no sé ni de qué lado, creo que es de este lado. Por acá, creo. Ajá. Le vamos a pedir al buen Tony que ponga la referencia a nuestro episodio 3, que es las redes sociales nos espían, en donde hablamos súper a detalle de todas estas peligros que tenemos al tener servicios en internet. Y bueno, en general, eso es la nube pública. La nube privada es, para nosotros al menos, es mucho más interesante, porque la nube privada es construir una infraestructura privada, como el nombre lo dice, para tener tus propios servicios tú solo. Un ejemplo muy, digamos, muy claro de lo que es una nube privada es tener tu tienda en línea o tu página web, pero no con plataformas como Shopify o Wix o estas plataformas, porque eso sí es nube pública todavía. Sí. Sino la nube privada es tener tu propio dominio en donde tú registras tu .com, eliges tu proveedor de hosting, como Arte Hosting, por ejemplo. Por supuesto puede ser cualquier otro, ¿no? Desde luego. Y entonces eliges los servicios que quieres, cuánta capacidad de información en la nube necesitas. Y entonces esa nube y esos correos electrónicos que generas y esa información y esas transacciones son legibles únicamente por el usuario. Por el usuario, exacto. Sí, nadie más tiene acceso a esa información. Inclusive hay algunos que han intentado hacer su propia nube, poner su tienda, poner su sistema en su computadora, en una escuela agarran y instalan todo, nada más con su internet y con su IP y ya, ¿no? Pero no es redundante. Es una nube privada muy básica. Muy básica, exacto, muy básica, porque se les va el internet y no hay manera en que lo puedas recuperar. Entonces, la verdad es que siempre la recomendación es tener un proveedor que te pueda brindar apoyo o que te pueda tener dar el soporte. La ayuda. Exacto. Exactamente. Entonces, eso en general son los términos más interesantes de la nube, pero dentro de nube privada también hay otros escalones que debemos cubrir, porque hay hay nubes privadas de alto desempeño también y de alta redundancia, porque
al igual como tú contratas un servicio de hosting tradicional, pues bueno, también el costo es bastante asequible, pero tampoco es redundante, ¿no es cierto? Exacto. Puede ser que haya respaldos, pero está sujeto a caídas, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces vienen las nubes privadas que se construyen a través de aplicaciones como Proxmox, que es justamente una de las más famosas, o como VMware, que también es una de las más famosas, que de hecho son competencias. Son competencia, una de código abierto y la otra pues de paga. Pero lo que hace en esencia esto es que te genera máquinas virtuales como si fueran servidores que no están realmente instalados en un servidor físico, sino que están, pues vamos a decirlo de una manera coloquial, están flotando entre varios servidores físicos, de tal forma que cuando tienes un daño en un disco duro de un servidor o un disco o una memoria RAM o las fuentes se te quemaron o tuviste una descarga eléctrica en uno de los servidores, ¿qué pasa? Pues pasas a otro nodo, pasas a otra ubicación dentro de tu misma nube y de tal forma que ya no tienes ningún tipo de caídas, ¿no? Entonces sigues teniendo tu disponibilidad, sigues teniendo tu y la información pregunta en línea. es, que yo creo que muchos usuarios se pueden hacer, ¿eso ya es caro? Bueno, sí no es igual de barato que cualquier otra cosa. Exacto. ¿Comparado con qué? ¿Caro comparado con qué? Exactamente. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué quieres tener un sistema de alta disponibilidad? Porque eso ya son sistemas de alta disponibilidad. Pero muchos usuarios nos preguntan, ok, son sistemas de alta disponibilidad. ¿Quiere decir que si yo pago por ese servicio, entonces me garantizan 100% que no se va a caer ni un segundo al año? Y la respuesta es... Es que no. Tampoco. La respuesta es ¿cómo tampoco te explico que no? Nada es 100%. Porque tenemos una garantía y la mayoría de proveedores que se dedican a dar nubes privadas te están dando un 99,99% y eso ya es mucho. Sí. Llegar al 100% es algo muy, yo diría casi imposible. Y si no nos creen, pues volteen a ver este último año cómo ha estado de caídas. Sí, Amazon Web Services se cayó 12 horas seguidas, tirando un tercio del internet por 12 horas seguidas. Sí, en donde nosotros subimos este podcast de tecnología es en Spotify, y Anchor, que es nuestro proveedor para subirlo a Spotify, se cayó total y absolutamente sin poder subir los podcasts ni nada durante 12 horas, ¿no? Sí. Es un ejemplo muy claro de que no hay un sistema infalible. Tenemos por otro lado a Google esta semana cayéndose de manera brutal todos sus servicios. Y así como eso, hemos tenido caídas de Azure, por ejemplo, en donde se han caído también por horas enteras. Y hasta sus productos inteligentes han dejado de funcionar, las aspiradoras. Exacto, que además es otro tema, porque es lo interesante de que aún no estamos listos totalmente para el Internet de las cosas, ¿no? The Internet of Things todavía no está preparado para tener un uptime, como se le dice en la industria, o un tiempo en línea del 100%. Sí, ¿no? Claro, eso va a tardar todavía un buen tiempo, pero estamos cerca, ¿no? Sí. Bueno, a ver si nos toca, ¿no? Porque... es que como industria estamos cerca. El tema es que la gente a veces quiere tener ese 100% de garantía, pero no sabe que es muy caro tenerlo, ¿no es cierto? Sí puedes llegar a tener una garantía muy, 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 muy efectiva, en donde te caigas 2 o 3 segundos y te puedas levantar en otra ubicación, incluso geográficamente. Pero deben de saber que eso es algo bastante caro, ¿no? Y que solamente algunas empresas pueden darse esos lujos de tener, que por supuesto nosotros lo podemos proveer, claro, ¿no es cierto? A nivel comercial. Es construir tu propia nube a tus necesidades. Ya no es decir nada más, quiero el 100%. Pues sí, pero hay que trabajar contigo exactamente qué quieres, por qué, y hay que ir armando todo un esquema, decir, esto es lo que se necesita, porque a la fecha no hay, vayas con cualquier empresa que vayas, si le dices quiero un 100%, no te va a decir, ya tengo esta solución. Pues no, la verdad es que no está, porque tienen que analizar muchas cosas para que eso pueda suceder, y eso se protege en algunas cláusulas, ¿no? De puede que no esté al 100% por X cosa u otra, ¿no? Estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de centros de datos. A lo mejor en un episodio siguiente podríamos hablar ya de alta disponibilidad a nivel de software, porque ese es mucho más, no es mucho más interesante, es igual de interesante. Pero ahí sí puedes conseguir, por ejemplo, si tú eres desarrollador de aplicaciones, puedes conseguir ya un uptime ya muchísimo más interesante. Incluso que ya esté totalmente en el 100%. ¿Cómo? Sí. Pues bueno, en lugar de generarte una solución de alta disponibilidad con un proveedor de hosting, por ejemplo,
o un proveedor de data center, puedes hacer que tu aplicación esté flotando entre 10 proveedores de hosting. Ajá. Y que esté detectando cada 5 milisegundos o cada segundo por lo menos cuál es el proveedor que está funcionando más rápido y que te está respondiendo más rápido en el momento que detecta tu aplicativo. Puede ser PHP, puede ser .NET, lo que sea, JSP, Python, lo que sea. Ajá. En el momento que detecta tu aplicativo una alza en la latencia, inmediatamente cambia la consulta o el consumo de la base de datos, el consumo de la misma aplicación para hacerse desde otro punto geográfico, de tal forma que por medio de software puedes tener una alta disponibilidad en donde tu aplicativo funciona en un centro de datos de Brasil, en un centro de datos de Japón, en un centro de datos de México, uno de Estados Unidos, Canadá y Londres. Claro, porque lo va detectando, ¿no? No hace falta que haya un fallo. Va detectando los patrones, va detectando si se empieza a ralentizar. Y si se empieza a ralentizar, puede ser por alguna razón, no sé, que va a fallar. Y dice, ¿sabes qué? De aquí, si me paso de esta latencia, vámonos a otra ubicación. Sí. Y previenes de alguna forma, ¿no? Aunque, insisto, no es 100%... No, de hecho han habido otro tipo de problemas que nos ha sucedido también ya en tantos años en esto, en los cuales el centro de datos está operando con toda normalidad, las redundancias están trabajando con toda normalidad, sin embargo lo que se cae es un anillo de operación de, no sé, Querétaro, de Telmex, ajá, y donde tiras a todo un estado y todo el estado de Querétaro simple y sencillamente no tiene acceso a ningún servicio de nosotros. Exacto. O de ninguno de nuestros clientes, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Contra eso no hay nada que pueda. O sea, sencillamente todos estamos dependiendo del internet de las casas, porque finalmente eso es lo único que hay, ¿no? Muchos usuarios pues podrán usar su celular como hotspot y conectarse a través de sus datos, y a veces sí pueden lograr tener salida de internet. Sí, porque inclusive son igual de la misma empresa filial y pasan por el mismo anillo descompuesto y no hay manera tampoco. Como por ejemplo, el caso ahorita tocándolo, ¿no? De un youtuber ahí muy famoso. Ajá. Muy famoso. A ver. Bueno, que hizo su propia compañía de... sí. De telefonía celular, en donde lo único que está haciendo es revendiendo los servicios de una empresa que ya tiene varios años aquí en el país, brindando conectividad para otras empresas de telefonía. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el día que esa empresa se caiga, pues va a tirar a 20 proveedores virtuales. Exacto. Que es lo que es un proveedor virtual. Y justamente después de haber tirado esos 20 proveedores virtuales, a lo mejor tú dices, oye, a ver, si el teléfono de mi novia tiene este otro proveedor, pues me cambio de proveedor y ahí sí puedo navegar. Pero resulta que como aterrizan en un mismo punto y tal vez esa empresa tiene una interconexión, pongámoslo así, con Dallas, a través de Telmex, y si Telmex se cayó, pues es una cadena de caídas para todo lo demás. Exacto, sí, es un tropiezo completo. Sí. Entonces... La forma de redundar eso, ¿cuál sería en casa, por ejemplo? Pues tener 2 proveedores de internet. Nada más, teniendo 2 modems, y cuando se caiga uno, switchar de un wifi al otro, de un cable a otro. Configurar un switch para que en automático cambie entre conexiones caídas, ¿sí, no? Al final tiene su latencia igual, pero al menos no te quedas desconectado del mundo, ¿no? Pues y a veces no es bueno también, o mejor dicho, es bueno saber qué proveedores son afines, porque a veces hay sectores de nuestro país en donde los proveedores realmente se denominan proveedores de última milla, en donde es Telmex tu proveedor y no lo sabes, pero realmente esa última milla la está conectando, no sé, Total Play, por ejemplo, y Total Play, terminando esa milla, se vuelve a conectar con Telmex. Entonces, si se cae Telmex en ese estado, pues... Pero es que también ahí hay otros temas, ¿no? Por ejemplo, no sé, hay otras empresas que te dicen, bueno, te doy el servicio de internet por cable, pero también si quieres redundancia, tengo internet por microondas. Por microondas. Exacto. Entonces, podríamos ahí medio debatir si es bueno tener el mismo internet en la misma compañía, aunque tenga por microondas o por cable, pero pues a final de cuentas sí te da... recae en un mismo... Es que son niveles, router, ¿no? Es lo que hablábamos hace rato, ¿no? De hecho, hay una escala de disponibilidad de servicio en donde va del 99 al 99,5%, del 99,5 al 99,8%, y va la escala, y justamente lo que estás haciendo es solamente moviéndote hacia arriba en la escala, pero nunca llegas al 100%, salvo con condiciones muy controladas. Sí. En el caso de lo que tú comentas,
si tienes un proveedor de fibra óptica en tu domicilio y aparte tienes microondas del mismo proveedor, sin lugar a dudas te moviste hacia arriba en la escala de disponibilidad. Sí, claro, ¿no? Sin tener que invertir en otro hardware, porque al final de cuentas el costo sí aumenta, ¿no? Y el servicio también es más caro. Sí. La mensualidad. Pero eso no quiere decir que ya te fuiste a la alta disponibilidad plena, porque de todas maneras, tanto tu radiofrecuencia como tu fibra óptica están sujetas a entrar o a caer a un punto de distribución de datos regional de la empresa, y si ese punto de distribución regional se cae, pues bueno, ya, o sea, no importa que tengas, ¿no? Sí. El tenerlo así con la misma empresa te sirve para cortes de fibra dentro de tu calle, en tu colonia, pues bueno, ahí sí puedes sobrevivir un poco más que tus vecinos, pero finalmente, pues lo ideal aquí sería tener un proveedor de fibra con uno, otro de microondas con otro proveedor, y un tercer proveedor sería lo ideal si pudieran tenerlo en casa, y realmente no es tan caro como parece. Ya actualmente tener redundancia de este tipo, claro, dentro de conexiones caseras, sí, puede salirte en menos de 1,500 pesos los 3 proveedores tranquilamente. Para tener 3 proveedores en casa, 1,500 pesos mensuales, si lo necesitas. Sí, lo necesitas, porque si yo solo veo Netflix, ¿para qué? Exacto, ¿no? Sí, porque las velocidades también influyen mucho. ¿Cuánto necesitas? Y depende de esa velocidad, también va a ir subiendo. Que si es simétrica, no es simétrica, ¿para qué lo utilizas? Entonces, no es nada más el decir, yo quiero internet siempre. No, sí, no. ¿Para qué, no? Vas a subir contenido, vas a descargarlo, entonces, ¿sí lo necesitas o no? Y hoy en día, pues, cada hogar ya tiene prácticamente 2 proveedores de internet, porque cada hogar ya tiene tu proveedor local, digamos, de fibra óptica, y ya casi todos usan los datos celulares. Entonces, tengan en cuenta que eso ya de cierta forma es un tipo de redundancia que, pues bueno, no nos deja incomunicados. Nivel básico. Finalmente el internet es un derecho humano, ¿no es cierto? Sí, es un derecho humano, y más que nada, sin el internet no puedes hacer la sociedad moderna no opera ahí. No, se caería a pedazos, ¿no? Porque al final de cuentas todo recae en internet. Vas a ir a buscar un negocio, los horarios vas en internet. Al cine, vamos a ver, que reservar vas a reservar algo. Exacto, y ya. Igual, trámites gubernamentales que ya empezamos a. Exacto, que voy a sacar mi acta de nacimiento, igual por internet. Licencias, todo. Ya ves, todo este tipo de cosas. Sí, entonces. Y pues bueno, pues esta plática estuvo muy a gusto. Tengo la sensación de que nos tardamos más. No sé, Tony, aquí en el estudio, si nos confirmas ese dato. Ok, ¿sí? Nos tardamos un poquito más, pero es bastante interesante. Y pues bueno, yo quisiera también pedirle a nuestros amigos que si tienen algún tema sobre el cual quisieran que habláramos, pues bueno, déjenlo por ahí en la caja de los comentarios. Y con gusto vamos a tratar, en la medida de lo posible, de prepararnos un poquito para sacar el tema. Sí, porque nosotros tenemos nuestras propias ideas de lo que quisiéramos ofrecer, pero a final de cuentas la gente tiene es la que manda. Es la que manda y tiene una amplitud de mente diferente. Y dice, ¿y qué tal si combinamos la tecnología con otra cosa? Ahí lo dejamos en puntos suspensivos. Exacto. Pues muchas gracias por escucharnos. Mi nombre es Daniel Rivera. Mi nombre es Artemio Sánchez. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana en Arte Hosting Talks. Hasta luego.